Efesios capítulo 4 de Efesios. Santo es nuestro Dios. Dijimos capítulo 4, versículo 30. Versículo 30. Y dice la palabra: con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de nuestro Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Repitamos nuevamente este versículo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Puede sentarse y darle fuerte aplauso a nuestro Dios. El día de la redención es el día del arrebatamiento. Ese es el día de la redención. Cuando el Señor venga sobre las nubes y seamos levantados, dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso se conoce como arrebatamiento, porque la segunda venida es para los judíos, no es para nosotros. Nosotros no estamos esperando la segunda venida, estamos esperando el arrebatamiento. Y la palabra dice: cuando este día esté cerca, levantad vuestras, ¿qué? Vuestras miradas, nuestro rostro, nuestras cabezas, levantarla, porque el día está cerca, porque nuestro Señor vive. Así que cada día la iglesia no tiene que estar mirando hacia el mundo, mirando hacia arriba, porque el Señor viene en cualquier momento. Amén. Ahora, es importante algo. Estamos en el año del Espíritu Santo y todos tenemos meta, tenemos propósito, metas que alcanzar. Todos nos proyectamos hacia una bendición, hacia algo mayor, porque Dios nos llevará cada día de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Y la iglesia tiene que estar preparada para todo esto. Amén. Amén, iglesia. No podemos andar desapercibidos, entretenidos con las cosas del mundo, porque el mundo, dice la palabra, está bajo el poder del maligno. Y el mundo trabaja de muchas formas para desviar al pueblo de Dios del propósito del Señor. De muchas formas el mundo trabaja. Y hay algo importante: el diablo no podrá tocar tu vida a menos que usted se lo permite. Amén. Y dice la palabra en el texto que leímos que fuimos sellados. O sea, usted tiene un sello que lo identifica como hijo, como hija de Dios. Un sello que el diablo conoce que está en usted. Por eso dice la palabra también: conoce el Señor los que son suyos. Dios sabe quién es usted. Dios conoce lo íntimo suyo. En el secreto Dios está ahí. Porque Jesús dijo algo importante: yo no los voy a dejar solo, pero es necesario que yo me vaya, porque iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero les voy a enviar al Consolador, que estará con vosotros todos los días. ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces? Todos los días el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Dice: hasta el fin del siglo. Porque no del mundo, porque el mundo continúa. Y está hablando hasta el fin de que la iglesia esté en esta tierra. Estará con nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿en qué momento se va el Espíritu Santo? ¿Cómo? El Espíritu Santo se va cuando la iglesia sea levantada. Porque la palabra dice: hay alguien que lo detiene, que se manifieste. ¿Sabe por qué no se ha manifestado? Porque la iglesia está acá. Satanás o el anticristo
no se ha manifestado porque lo detiene la iglesia. Y mientras la iglesia esté acá, el Espíritu Santo estará con la iglesia. En el momento que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo se va. Lo que permite que hoy nosotros podamos acercarnos a Dios. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando hablo de los hombres no estoy hablando solamente de los varones. Estoy hablando de las mujeres. Porque Dios en la palabra identifica a la mujer a través del hombre, ¿sí o no? Dios no dice para la mujer esto y para el hombre, no, siempre habla del hombre. Porque la mujer salió ¿de dónde? Del hombre. Amén. Entonces la palabra nos enseña que el hombre, el inicuo, el hombre de maldad, la obra satánica, la manifestación del anticristo será manifestada cuando la iglesia se levante. ¿Y sabe algo? Usted tiene un sello que nos fue puesto por el Espíritu Santo. Por eso dice que hemos sido sellados para el día de la redención. Bienvenido el pastor Antonio Gallego y su amada esposa. Bienvenidos a su casa. Entonces tenemos un sello que el diablo conoce. El diablo sabe quién es usted. Él no podrá tocar tu vida a menos que usted se lo permita. Tratará de intentarlo de muchas formas, pero la palabra dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no toca la vida, dice anda alrededor vuestro. Si Dios nos permitiera por un segundo ver las legiones, las potestades que están en vuestro alrededor, no lo soportaríamos, porque estamos en un cuerpo natural y no estamos preparados para ver ese campo espiritual, a no ser que Dios nos dé una revelación. De lo contrario, no estamos preparados para verlo. Pero son potestades las que están alrededor. Donde quiera que va la iglesia, el enemigo va detrás. Porque la obra de las tinieblas es destruir la obra del Señor. Pero dígale en esta mañana, estás vencido, diablo, porque tengo el sello de Cristo. Tengo el sello de Cristo. Cristo me selló con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted tiene ese sello. Y no lo puedes perder. Por nada de este mundo usted puede perderlo. Porque cuando usted abre una puerta, el enemigo entra para destruir. Amén. Hay algo importante y es que Dios le dio a la iglesia autoridad sobre toda potestad, todo demonio, sobre el mismo diablo. Y nosotros tenemos que ejercitar, desarrollar esa autoridad. Usted no puede salirle corriendo al enemigo. La palabra dice que él es el que tiene que huir. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Para que el enemigo se someta, ¿qué dice? Someteos a Dios primeramente. Tenemos que estar sometidos a Dios. Dice, reprended al diablo y de vosotros huirá. Va a huir de tu economía, va a huir de tus finanzas, va a huir de tu salud, va a huir de tu familia, va a huir de todo espíritu de tormento, de angustia, de ansiedad. Tiene que huir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ya Cristo lo venció. Y la palabra nos enseña que por cuanto Cristo lo venció en la cruz de Calvario, es la iglesia, usted y yo ya le hemos vencido. No le vas a vencer, ya le venciste. Usted no lo va a vencer, ya él está vencido. Esa es la ventaja que tenemos, ese es el gozo, que el Señor nos deja a un enemigo vencido. ¿Sabe por qué cayó Adán y Eva? Porque prestaron oído
a la serpiente. Él sabía que de frente no lo podía hacer, pero usó la astucia. Amén. Y dice la palabra, hay algo importante que puede abrir una puerta. Y cuando esa puerta se abre y entra el pecado, y el pecado se convierte en una iniquidad, lo primero que se va de la vida del ser humano es el Espíritu Santo. Porque hay pecado y hay iniquidades, son dos cosas muy diferentes. Todos somos pecadores. Porque yo no puedo venir aquí a decirle a usted que yo soy perfecto, no. Si yo fuera perfecto ya estuviera volando. Pero tengo errores, tengo falta. A veces uno se aira y la ira no es buena. A veces uno tiene malos pensamientos y no es bueno. Estamos en un cuerpo dado al pecado, pero lo sometemos a Cristo con la oración. Hay 4 herramientas que Dios nos da para llevar una vida que agrade a Dios. Tenemos que, primeramente tenemos que conocer a Dios. Porque usted no puede creer en alguien que usted no conoce. Amén. Para usted hablar de alguien, tiene que conocer a la persona primeramente. ¿Y qué dice San Juan 5:39? A ver, ¿quién se lo sabe? ¿No se lo sabe? Entonces, ¿qué es lo que le ha enseñado el pastor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Cuando usted escudriña la palabra, Dios te revela los secretos de Dios. Se forja el carácter de Cristo. Usted se afirma. Usted aprende a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no puedo amarle si no le conozco. Yo puedo hablar de la naturaleza divina de Dios. Yo puedo hablar quién es Dios, porque lo conozco. Y para conocerlo no tengo que ir a una imagen, como hicieron los judíos cuando le dijeron a Jesús: muéstranos al Padre y creeremos en ti. Y le dijo: tanto tiempo habéis andado conmigo y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Jesús no vino a mostrar un rostro, vino a traer una palabra de salvación. Y la palabra de Cristo es la palabra del Padre, y la palabra del Padre es la palabra del Espíritu Santo, que está en usted. Amén. Entonces, primeramente tenemos que conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, tengo claro, mire, cuando yo me convertí, yo venía de una vida yo era músico y venía de esa vida de mundo. ¿Y cómo llego yo a los caminos de Dios? Después de unos 15 años más o menos estar en ese medio, entré en una depresión. A veces pensamos que el evangelio es para el que cayó en la droga, el que cayó en el sicariato, en cualquier tipo de pecado de pronto. Porque yo me acuerdo cuando había una emisora aquí en la Barranquilla y anunciaban: y ahora sale del bajo mundo y no sé qué y tal. Bueno, no necesitamos caer en ese tipo de pecado. Todos necesitamos de Dios. El evangelio o la salvación no es para los peores, es para todos. El que se considere más santo, más puro, más limpio, necesita de Cristo también. Y era una persona normal. Me moví en un medio donde sí había vicio, pero le doy gracias a Dios porque, no sé, lo puso el mismo Señor, aunque yo no le conocía, pero ya Él me conocía. Yo no lo conocía, pero Él sí me conocía. Y puso en mi corazón de ni siquiera, nunca toqué en mi mano, aunque habían compañeros de la música que sí lo hacían. Nunca toqué en mis manos la droga, porque tenía un miedo. Yo pensaba, toco y me quedo. Y así me mantuve. No fui un alcohólico porque no era un borrachón. Tomaba, pero no era no me medía. Y lo que llaman uno que 315 en el mundo, hasta ahí llegaba. De ahí no le tomaba a nadie nada. Y podía amanecer tocando 2-3 días, pero nada más. Y pensaba que eso era bueno, porque es que a veces justificamos lo que hacemos. Yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no le hago mal a nadie, entonces yo tengo el cielo ganado. No,
El cielo se gana con el sello de Cristo a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dígame si quiera, hermano. Gloria a Jesús. Y recuerdo que llegó un momento en que le cogí fastidio a la música. Yo buscaba algo que me diera paz. Mire, la paz, la felicidad es uno de los regalos más grandes que puede tener el ser humano. El hombre puede tener fama, poder, riqueza, pero si no tiene paz es un miserable. Y por eso usted ve que los grandes artistas, en un momento de su vida, han confesado que han tenido problemas depresivos, porque ni la fama les ha dado paz. Y yo empecé a experimentar una soledad, una tristeza, y me sentía vacío. La busqué en la música, la busqué en el sexo desmedido y no la encontré. No la encontré. Llegó un punto donde me refugié en mí mismo. Era el problema que tenía, porque ya no está en Cristo Jesús, ya se fue. Pero era el problema que tenía en ese momento. Y me encerraba en mi cuarto. Cuando llegaba a mi casa, me encerraba donde nadie me podía ver, y ahí lloraba como un niño. Lloraba. ¿Y sabe cuál era mi oración? Ahí, a un Dios que yo no conocía: yo quiero ser feliz. Esa era mi oración: yo quiero ser feliz, yo quiero tener paz, no la tengo. Y lloraba, pensé hasta quitarme la vida, pensé tantas cosas. Hoy entiendo por qué la gente se suicida. Porque la depresión, cuando la depresión llega, es una ansiedad que tú no la suples con nada de este mundo. Y la gente piensa que para salir de ese estado, para descansar, es quitarse la vida. Es lo peor, porque lo que viene es candela después. Y estando en ese estado, ya no encontraba qué hacer con mi vida. Recuerdo que un domingo no pude dormir, me levanté en la mañana y empecé a hablar con Dios. Le dije: Señor, he hecho lo que he querido, he tenido lo que he querido, pero no tengo paz, no soy feliz. Y le dije: hoy voy a buscarte. Y hice un pacto con Dios. El pacto fue que yo le dije: Dios, si tú me das lo que yo necesito. ¿Qué buscaba yo? Un poco de felicidad, un poco de paz. Si tú me das lo que yo necesito, yo te prometo que te voy a seguir y te voy a servir y nunca más voy a mirar atrás. Esa fue mi oración. Me levanté, me cambié, me fui para el Sur y Salcedo, que era donde la iglesia central hacía su servicio. No esperé que me dijeran: mira, pasa adelante. Cuando hicieron el llamado, ya yo estaba ahí adelante. Porque eso es lo que Dios quiere: gente dispuesta a buscar un cambio, a recibir. A veces tienen que coger a la persona: pero levántate, pero ven, mira, prueba a Dios. No. Si usted quiere algo, tiene que esforzarse. Porque la palabra dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A veces queremos que Dios actúe, que Dios responda a nuestras necesidades, pero estamos ahí. Y queremos que todo el mundo ore por nosotros, pero nosotros ni siquiera queremos orar. No queremos orar, no queremos escudriñar, no queremos, llamamos: ay, oren por mí porque tengo este problema, pero no nos esforzamos para ir. Pero al pecado sí son diligentes, ahí sí se mueven rapidito para hacer lo malo, pero para las cosas de Dios no nos esforzamos. Y Dios está buscando un pueblo que se esfuerce. ¿Usted quiere ver un milagro en su vida? ¿Usted quiere ver un milagro en su familia? ¿Usted quiere ver su familia convertida? Tienes que orar por ello, pagar un precio por tu familia. Ayuna, ora por ello, preséntaselos a Dios en oración y ayuno. Yo te aseguro que ellos vendrán a los caminos de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me puso como luz en medio de mi familia. Tengo 5 hermanos y todos son convertidos. Todos son convertidos. Le doy gracias a mi padre, que fue un hombre de Dios también, a mi madre, que fue una mujer que
que pagó un precio por nosotros. Y llegué y se abrió la puerta. Y todos están convertidos. Tu familia también puede venir a los pies de Cristo. Pero tienes que pagar un precio. Queremos bendición para nosotros. ¿Y tu familia qué? Las bendiciones son las cosas materiales, no solo son las cosas materiales que puedes estar pidiéndole al Señor. Porque lo material, dice la palabra, eso vendrá por añadidura. A veces le damos prioridad a lo material y pedimos una casa, pedimos algo material. Pero entienda, iglesia, que eso son añadiduras. Eso viene solo sin que usted se lo pida. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, dice el Señor. Tu salvación vale más que todo el oro del mundo. Lo material un día se va a quedar aquí, pero la salvación es así. Hay que pagar un precio por ella. Porque no todos los que hablan de Dios son de Dios. Mire que Mateo 7:21 en adelante dice que muchos le dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre profetizaba, y le sacarán el ministerio, el talento, el don y todo lo que hacían. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Mi amado, mi amada, pelea por tu salvación. Pelea por tu salvación. Valora lo que Dios te ha dado, eso es tuyo. El diablo querrá robarte lo que Dios te ha dado, pero pelea por ello. No lo permitas, porque eso te pertenece. Eso es tuyo. Y pelea por tu familia. Y me fui para el sur y Salcedo. Cuando hicieron el llamado estaba delante. Recibí al Señor. Oraron por mí. Uno tiene que ser claro con Dios. Yo le dije a Dios para nunca más mirar atrás. Y eso quedó en mi mente. Ese pacto quedó sellado ahí. Y empecé a caminar, no fue fácil. Mire, mi madre que oraba por mí cuando yo andaba en la música. Después que yo me convierto, fue la persona que se opuso. ¿Y sabe cómo se opuso mi madre? No dejó de ser cristiana, sino que como yo empecé rápidamente a servirle a Dios, porque yo me bauticé yo podía tener como 4 meses, no, tenía poquito tiempo, no tenía mucho tiempo de estar convertido. Y me acuerdo que había un sábado, venía el sábado, era un viernes, venía el sábado y venía bautismo. Yo estaba motivado, yo quería bautizarme, pero no había recibido clase, no había recibido nada. Y yo me acerqué donde el pastor Carlos y le dije: pastor, yo me quiero bautizar. Y me dijo: ¿ya usted tomó las clases? Y le dije: no, pastor, pero yo sé lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Eso fue lo que le dije. Me dijo: bautícese. Así. Y al día siguiente ya estaba bautizándome en el lago El Cisne. Ahí me bauticé. Rápidamente, desde que entré, empecé a integrar. Bueno, le doy gracias a Dios por los hermanos de ese momento que me acogieron. La hermana Soraya Hernández, el hermano Edgar Hernández, que es pastor de Plenitud Estéreo, y otros hermanos, Rosa García. Hubieron un grupo de hermanos que me acogieron. Y inmediatamente empecé a integrar los grupos de predicación, y a los poquitos tiempos de estar convertido me acuerdo que salimos un domingo para uno de los hospitales a predicar. Había grupos en los hospitales, en los parques, en las calles, en todo lugar, visitación. Y íbamos para un hospital y iba con el pastor Edgar Hernández, y me dijo: predica. Le dije: no, si yo apenas estoy, pero predica. Y se subieron todos y me dejaron de último. Y me tocó predicar. Pero le doy toda la gloria a Cristo, que me respaldó. Me respaldó. Porque todo lo que tú hagas para Dios,
Todo lo que usted haga para Dios con humildad, Dios lo va a respaldar. Sírvele a Dios con mucha humildad. Nunca te creas más que nadie. Nunca. La humildad debe caracterizar al hijo y la hija de Dios. Humildes. ¿Quién dice que yo soy más que usted? De pronto usted puede hasta orar más que yo. ¿Sí? A veces el hecho de que Dios nos use, eso no nos hace más grande que los demás. Para Dios somos iguales. Somos iguales. Que Dios nos da autoridad para pastorear, dirigir, pero como personas en Cristo somos iguales. Y eso no lo podemos perder nunca, hermano. Nunca se crea más que los demás. Por eso el apóstol Pablo dijo, teniendo a los demás, ¿cómo? Teniendo a los demás, ¿cómo? Superiores a nosotros mismos. Valora a tu hermano. Valóralo. Si tu hermano falla, no lo critiques. Si tu hermano falla, no levantes un dedo señalador. ¿Cuántas veces no hemos hablado de los demás? Pero ¿cuántas veces hemos orado por los demás? Cuando vemos al hermano que falla o que cae, en vez de levantar un dedo señalador, ora por él. Paga un precio por él. Intercede ante Dios por él. Porque esa es una persona, una vida que ha sido lavada con la sangre de Cristo, igual que lo hizo contigo. Dios quiere manifestar en nosotros ese amor que Él tuvo para con nosotros. Quiere manifestarlo también, que podamos tener misericordia de esta humanidad que no conoce a Dios. Y orar por nuestros hermanos, porque no es tanto orar por los que están afuera, sino que los que están adentro perseveren. Porque es triste cuando vemos un hermano que después que ha sido sellado con el sello del Espíritu Santo, mira atrás y a Dios le duele. Dice una joven que en un momento eran dos jóvenes en una iglesia y venían orando para que Dios les diera una experiencia. Y ellas querían, Señor, queremos ver el cielo, ¿cómo es eso? Y pasó mucho tiempo y un día estaban en una cadena de oración y las dos cayeron al piso. Y el Espíritu le dijo al pastor que las dejara. Dicen ellas que salieron del cuerpo. Unos ángeles vinieron y las llevaron. Y empezaron a subir, a subir, a subir. Y llegaron al cielo y el Señor las recibió. Cuentan ellas que es un lugar infinito donde hay una mesa servida, esperando un pueblo que se siente a la mesa. Y hay un jardín que no tiene fin, donde dicen ellas que vieron flores de toda clase, flores que todavía no se han visto aquí en esta tierra, las vieron allá. Las llevó al infierno. Bueno, no el infierno literalmente, sino el Hades, porque el Hades es un lugar de tormento. Todavía el infierno nadie ha sido lanzado. En estos momentos están en el Hades esperando el juicio final. Y estaban en ese lugar siendo atormentada porque el rico, el pasaje del rico, aunque estaba en el Hades, estaba siendo atormentado. Amén. Y dicen ellas que ahí clamaban las almas, Señor, dame otra oportunidad. Ahora sí te voy a seguir, ahora sí te voy a servir. Pero fue demasiado tarde. Y salieron de ese lugar. Y una de ellas le dijo, Señor, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué muchos que te conocen se apartan? Y cuenta una de ellas que el Señor bajó el rostro y empezó a llorar. Y le dijo, hija, yo no quiero que nadie se aparte, pero es la voluntad de cada uno. Dios no quiere que nadie se aparte, pero cada ser humano tiene voluntad para decidir si permanece o mira atrás. Pero gloria a Dios porque usted ha tomado una determinación de seguir adelante y no mirar atrás. Amén. Vamos para adelante con Cristo Jesús. Para atrás ni para tomar impulso. Ni que usted puede ver las riquezas que el enemigo quiera presentarle, pero usted manténgase firme mirando al invisible.
Amén. Entonces, ¿de qué forma cae? Porque ese fue el punto principal. ¿De qué forma cae? Adán se ganó la confianza de Eva. Y el enemigo podrá usar cualquier amigo suyo, aún un familiar, una persona de confianza, porque eso fue lo que hizo el enemigo. Se ganó la confianza de Eva, se hizo amigo de Eva. Amén. Y luego que se hizo amigo de Eva, entonces le dio la puntada final y le dijo: con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comiere morirá. Falso, eso es mentira. ¿Sabe que el pecado de desobediencia no solamente es matar, robar? Todo lo que no agrade a Dios es desobediencia. Cuando un hijo desobedece a los padres, están desarrollando este pecado. ¿Cuántos hijos hay acá? Levanten la mano a los hijos. ¿Cuántos les han echado mentira a los padres? Ninguno. La desobediencia es pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. El que sabe hacer lo bueno, si usted sabe que algo es bueno y usted no lo hace, ya está pecando. Amén. ¿Y cuántas veces nos echa una mentira para quedar bien? Yo he conocido gente, conozco gente de ministerio, hermano, de ministerio, y son mentirosos. Que yo he dicho, pero ¿esto puede estar pasando? Sí, está pasando. Juegan con la mentira, y la mentira es pecado. La mentira condena. Hable con la verdad, aunque le corten la cabeza, porque si le cortan la cabeza se va con Cristo. Pero ¿de qué sirve que usted quede bien con los demás a través de una mentira si te estás condenando a ti mismo? Y mire que le metió una mentira a Eva y Eva se la creyó. Porque cuando el diablo viene con una mentira, crea la duda, y la duda ya es pecado. La palabra de Cristo es verdad. Por eso dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y ella os hará libre. Libre de la ignorancia, libre del pecado, libre de toda cautividad, libre de toda mentira. Entonces le hablaba de 4 herramientas importantes. Primero, conocer a Dios a través de el conocimiento de la palabra. Cuando usted escudriña las escrituras, usted conoce a Dios. Tendrá argumentos, tendrá un fundamento sólido, claro, para hablar de Dios. Yo una vez estaba predicando en la clínica bautista. Bueno, eso fue cuando estaba en la central. Y entramos a una habitación, en una habitación donde habían varias camas, varios pacientes y bastantes familiares ahí. Y entramos a predicar. Y yo predicaba sobre el significado de la cruz. Y predicaba que literalmente la cruz es símbolo de maldición. ¿Sí o no? La palabra dice Gálatas 3:13: todo el que es colgado en un madero se hace maldito. Jesús dice en la palabra ahí. Todo el que es colgado en un madero se hace maldito, porque la cruz es símbolo de maldición. Yo predicaba este texto y se levanta un señor ahí y me dice: ¿dónde dice eso? Compruébemelo. Bueno, yo le di la cita y se la leí y se quedó callado. Pero si yo no hubiera recordado la cita, ¿cómo hubiera quedado? Como un mentiroso, ¿cierto? Entonces por eso dice: escudriña las escrituras. Porque para usted hablar de Cristo tiene que tener conocimiento. ¿Qué más?
Dios nos dejó la oración, pero la oración tiene que ir acompañada del conocimiento de la palabra, porque no podemos orar sin citar la palabra. Cuando usted ora, no pide solamente: Señor, dame el ñame, la yuca, el plátano. No, yo no oro por eso. Yo entiendo que eso es añadidura y que Dios me lo proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Yo oro por mi salvación, oro por mi familia, oro por las almas. Ay, Señor, que dame esto. Dios sabe que necesitas un techo. Yo no sé, esa es mi percepción de lo que la palabra me enseña. Que todas esas cosas materiales que todo ser humano puede anhelar son añadiduras. Entonces, el tiempo que Dios nos demanda orar por salvación, lo dedicamos a orar por lo material. ¿Y qué dice la palabra? Orad y no recibí porque pedí mal. Porque estamos pidiendo por lo que no debemos pedir. Entonces, conocemos la palabra y Dios nos da la oración. La oración eficazmente puede mucho, dice el Señor. La oración eficazmente del justo puede mucho. Cuando usted ora con fe, usted recibe. Usted tiene que orar creyendo que el Dios al cual usted está clamando tiene la respuesta. Hay personas que oran y no tienen fe. El capítulo 12 del libro de los Hechos, dice la Biblia que habían matado a Jacobo a espada y al apóstol Pedro lo metieron a la cárcel. Estaba atado pies y mano y estaba rodeado por guardias que lo custodiaban. Y dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar. No sin César, sino sin cesar. Oraban constantemente. ¿Cuál considera usted que era la petición del pueblo? ¿Cuál? ¿Por qué estarían orando? ¿Por la papa, la yuca, el plátano? ¿Por qué estaban orando? Por la liberación de Pedro. Pero mire lo que Dios nos enseña. Dice la palabra que a la medianoche se apareció un ángel en la cárcel y despertó a Pedro que dormía y le dijo: cíñete y sígueme. Y Pedro se despertó, no entendía la visión, no entendía lo que estaba pasando, pero él obedeció. Y dice la palabra que las puertas de la cárcel se abrieron todas. Y Pedro salió, el ángel delante y Pedro iba detrás. Pero cuando Pedro tomó la calle, el ángel desapareció. Y Pedro entendió que Dios había enviado a su ángel para liberarlo. ¿Y qué hizo Pedro? Corrió a la casa donde solían los hermanos orar. Y estaban todos unánimes orando allá. En el fondo, la puerta estaba cerrada. Pedro llegó y tocó la puerta. Salió una muchacha llamada Rode a abrir la puerta. Y cuando la muchacha iba por medio camino, Pedro habló: ábranme. Y cuando la muchacha escuchó la voz de Pedro, de la emoción, no abrió, sino que corrió al centro nuevamente, donde estaban los hermanos, y llevó las buenas nuevas de que Pedro estaba suelto. Pero ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? ¿Qué dijo la iglesia? Que oraba. A ver, alguien que conozca Biblia, ¿qué dijo? Pastor, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué dijeron? Es imposible. Y dice la palabra que ella insistía. Si es Pedro el que está allá afuera. Le dijeron: estás loca. Yo pregunto, ¿dónde está la fe de esta iglesia que oraba? ¿Por qué no creían a lo que estaban pidiendo? Yo creo que no fue la iglesia la que movió a que el Señor se manifestara primeramente en Pedro, que descansaba. Y usted sabe que en un momento de eso nadie descansa.
Una persona que esté en una situación de esa, lo primero que se le va es el sueño, el apetito de todo. Pedro estaba confiando en que Dios lo iba a liberar. Segundo, la fe de Herodes. Porque la iglesia toda decía no, pero ella insistía porque el diablo va a querer robarte la fe. Y mientras usted se sostiene diciendo, sí, yo creo que Dios me va a responder, te van a decir, no, es falso, tienes que actuar, tienes que buscar, toca aquí, ves donde otro, presta, haz esto, haz lo uno, haz lo otro, no hay respuesta. Pero usted, yo creo que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. El diablo va a usar hasta los mismos hermanos en la fe para que usted dude. Y ella dijo, no, es Pedro. Y le dijeron, bueno, acepto, no estás loca, pero ese es su ángel, no está Pedro ahí. Ella insistió. Qué lindo cuando usted le cree a Dios. Si Eva le hubiera creído a Dios, no estuviéramos pagando estas consecuencias nosotros. Pero por ese pecado original, por ese pecado que se dio ahí, es que está el mundo como está. Pero qué lindo por los que creen sin haber visto, dice el Señor. Los que le creyeron a Dios. Que esa fe tuya sea así inocente, así que solamente cree. No importa cómo lo va a hacer Dios, no importa cuándo lo va a hacer, solamente sostente creyendo. Y Dios lo hará. Y Herodes insistía, es verdad, pueden decirme loca, no es su ángel. Yo sé que Pedro está allá, yo sé que Cristo, yo sé que el Señor respondió la oración. Y yo creo que la iglesia salió, bueno, te vamos a demostrar que Pedro no está allá, y fueron allá. Pero qué sorpresa cuando abrieron la puerta y Pedro estaba ahí, de pie. Yo pienso que se levantaron muchos Tomás, porque de pronto dijeron, de pronto es un ángel, y lo tocaban. Oye, pero es verdad. Porque a veces somos como Tomás, tenemos que ver el milagro para decir, gracias Señor. Solamente cree que Dios lo puede hacer. Yo sé que mi Dios es grande. Quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas maravillosas, iglesia. ¿No has visto lo que Dios tiene para ti? No te conformes con lo poquito, con las migajas. Dios tiene cosas mayores para tu vida. Dios tiene cosas mayores para esta iglesia. Cuando llegué, yo estuve aquí una vez, creo que una vez estuve acá, pero no sé, el lugar era como más ancho, pastor. Y cuando llegué, Dios es testigo, le pedí a Dios que ensanchara este lugar. Le dije, Señor, este lugar es pequeño. Ensancha este lugar y llénalo de almas. Almas. Porque ese es el negocio de mi Dios, las almas. Hay que trabajar, iglesia. No secularmente, trabajar en el reino de los cielos. Si todos nos unimos para orar, Dios puede hacer el milagro. Ensanchar este lugar. Pero tienes que pagar un precio. De pronto usted dirá, ¿y dónde está el dinero? Dios es el dueño del dinero. Dios es el dueño del oro y la plata. Pide y te daré por herencia a las naciones. Pida con fe. Deseche ese espíritu que estaba en la iglesia y tome el espíritu que estaba en Herodes. Una mujer que de pronto era la que servía, la que atendía, pero esa mujer le creía a Dios. Y Dios busca un pueblo que le crea. Entonces, conocer a Dios a través de escudriñar la palabra. Segundo, la oración. Hay cadenas que hay que romperlas con el ayuno. El ayuno no puede dejarse de hacer en la iglesia, no puede faltar. El ayuno es importante para romper ligaduras.
Estamos en una naturaleza humana que es dada al pecado. Pero ¿cómo sometemos esta naturaleza? A través del ayuno. Mira, hay momentos que uno de pronto se afloja y la carne se quiere levantar. Se quiere levantar. Y a veces miramos cosas que no debemos mirar. A veces prestamos el oído a cosas que no debemos prestar. Porque cuando la carne se levanta, de nada sirve el conocimiento. ¿Cuántas personas nos han caído y tienen mucho conocimiento? Y conocen Biblia. ¿Y por qué han caído? Porque el conocimiento solo no sirve si no está la dirección del Espíritu Santo. Si no está la fortaleza de Dios. Si no está ese poder que toma nuestras vidas, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, y nos fortalece para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Entonces hay que ayunar. A todo el mundo no le gusta ayunar, pero hay que hacerlo. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que venir, congregarnos, pero ser constantes. Amén. Por eso la palabra dice, no dejad de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La pelea es peleando y es constante. Así como usted se alimenta, usted desayuna, almuerza, come y merienda en los intermedios, usted merienda, así el alma necesita alimentarse. Y la fe se fortalece ¿cómo? Con el oír la palabra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, usted recibe. Amén. Usted recibe. Hay algo importante que quiero que usted conozca. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Dice las Escrituras en Santiago, búsqueme Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Alguien lo tiene? ¿Quién lo tiene? Bueno, vamos a que usted ejercite y colóquese de pie y con voz, alguien que tenga la voz fuerte. 1:22. No. Sed hacedores de la palabra. Amén. Practicarla, vivirla, hacer de ella nuestro diario vivir. ¿Sabe que la palabra, si usted no cree esa palabra, es una historia más? Pero cuando usted cree esa palabra toma poder en su vida. Amén. Entonces tenemos que ser hacedores de ella y no solamente oidores. Entonces cuando usted venga al templo, usted tiene que venir con disposición de aprender, de recibir. Que no salga usted de acá y siga siendo la misma persona, porque yo creo que yo pregunto, Dios me habló, sí me habló, pero usted me ve haciendo las mismas cosas. Yo tengo que aplicar lo que he aprendido. Es como el hijo. ¿Qué tal que un niño vaya a clase y termina el año y sigue igual? Pasan los años y sigue igual. No, cuando usted envía a un hijo a un colegio es porque ese niño va a aprender. Así es también la vida del cristiano. El cristiano tiene que aprender a defenderse. Para eso Dios nos dio autoridad. A veces por todo, Señor, ayúdame. No, usa lo que Dios te ha dado. Cuando Moisés
Dice la palabra que llegó al mar. Venían los egipcios detrás. Y de frente estaba el mar. Y el pueblo empezó a quejarse, a lamentarse, al punto que Moisés también se desesperó. Y le dijo, Señor. Y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Usa lo que yo te he dado. Dios te ha dado autoridad, iglesia, para reprender las tinieblas. Mire, una vez pasó un caso. Había una joven que estaba en la directiva de jóvenes. Estábamos ahí en la directiva. Ella hacía parte de la directiva. Y me contó, ella misma me lo contó, que una vez iba para Libros Colombia. Libros Colombia quedaba ahí en 20 de julio y entre 44 y 45. Corrijo, no es Libros Colombia, Centro de Literatura Cristiana, ahí quedaba. Y ella iba para allá, pero cuando ella ya iba llegando a la papelería, dice que estaba una mujer que conocida acá, bueno, no sé, ya imagino que falleció, conocida como la Loca Gloria, la conocieron en Barranquilla. Y cuando ella vio que esa mujer tenía que pasar por ahí para llegar al almacén, fue tanto el impacto que produjo en ella que del miedo se devolvió, le dio la vuelta a la manzana para después poder venir y entrar. No estoy hablando de una persona nueva, una persona líder. ¿Y dónde está la autoridad? Una vez yo estaba en el centro comprando unas manzanas y compré las manzanas y se me acerca una mujer de la calle y me dice, regálame una manzana. Yo le dije, pues, saqué la manzana y le dije, toma. Me dijo, no, yo no quiero esa, quiero de las que están allá. Y yo, no, yo te voy a dar de esta. No, yo quiero aquella, entonces no te doy nada. Y yo cogí, la metí en la bolsa y empecé a caminar. Pero el Espíritu me muestra que la mujer esa mujer venía a agredirme, venía como una fiera. Y cuando el Espíritu me habla, yo reacciono, miro hacia atrás y la tenía ahí. Y le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Y la mujer enseguida agachó la cabeza y se fue. Pero qué tal que yo hubiera salido corriendo. Y la loca atrás y yo corriendo adelante. Y los que ahí va el pastor. Al diablo no hay que correrle, hermano. Al diablo hay que hacerle frente. Usted tiene la autoridad para reprenderlo. Cuando usted lo reprenda, repréndalo con autoridad. Pero eso sí, someteos a Dios primeramente. Porque si usted está mal, lo podrá reprender y Él se va a burlar de usted. Por eso tenemos que llevar una vida que agrade a Dios, para que la autoridad permanezca. Amén. Tenemos que ser muy prudentes en lo que hacemos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Sed hacedores de ella, pero no solamente oidores olvidadizos. ¿Y qué más dice las Escrituras? Gloria damos a Dios, maravilloso es el Señor, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. En el Salmo 27, 4 al 5 dice, una cosa he demandado y esta buscaré. Propósito. Salmo 27, 4 y 5. Una cosa he demandado y esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo ¿dónde? En la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? ¿Para ir a chismosear? No. No para ver quién falla o quién no falla. No. ¿Para qué? Para contemplar. Cuando usted contempla la hermosura, usted entra en un estado de adoración. Porque a Jehová hay que adorarlo. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y qué lindo cuando llegamos a la iglesia y empezamos a adorarle. Pero una vez estamos en la iglesia y miramos a ver quién llegó, quién no llegó, cómo vino vestido. No. Usted no viene a la iglesia a eso. Usted viene a contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y qué más? ¿Cómo? Inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? Conocer, escudriñar, aprender. Eso significa inquirir. Cuando usted
profundiza el conocimiento porque usted quiere aprender y usted viene a buscar y recibe la enseñanza, usted investiga, usted está creciendo en conocimiento. Entonces, es importante que la verdad esté en usted para que usted la aplique cuando tenga la necesidad. Amén. Porque usted no sabe en qué momento va a tener una situación donde necesita usar la autoridad de Cristo. Amén. Estamos expuestos todos los días. Pero yo creo algo, que el que va conmigo como poderoso gigante no va a permitir que el enemigo toque mi vida. Me acuerdo en esto, hace poquito allá una hermana de la iglesia estaba en la puerta. La iglesia está en el barrio San Roque. Ella estaba en la puerta con el celular y viene una moto, dos tipos, se baja uno y le dice, dame el celular. Y ella le dijo, ¿por qué yo tengo que darte el celular? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y el hombre dio la vuelta y le dijo, amén. Y se fue. No hay que tenerle miedo al enemigo. Tienes que reprenderlo. Si usted viene a hacerle daño, reprenda a la persona. O el demonio que está en la persona, repréndalo en el nombre de Jesús. Y va a huir. Va a huir de usted. Yo no tengo que correrle al enemigo. El que tiene que correr es él. Yo creo que la palabra es verdad, que lo que Dios me ha dicho es verdad. Yo lo creo. Yo creo que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y que el mal no podrá tocar. La única forma para que el enemigo toque mi vida es que yo abra una puerta. Yo tengo eso claro. Si usted le cierra todas las puertas al enemigo, no tocará tu vida, tu casa, tu familia. No lo va a tocar. Hay que desarrollar la fe, ejercitarla. Cuando la fe no se ejercita, a veces Dios permite las cosas para que usted ejercite la fe, a ver hasta dónde usted cree. Y Dios permite las cosas. Amén, porque lo que no se ejercita se muere. Usted tiene un brazo y lo tiene ahí y no lo levanta. El día que lo vaya a levantar ya no puede, se paraliza. Y la fe hay que ejercitarla constantemente también. Porque el día que quiera usarla ya no sabe, y empieza usted a temblar y sale corriendo. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Denle fuerte el aplauso a Cristo. Alábelo porque Él vive. Reina y permanece por los siglos de los siglos. Mire. Gloria a Jesús. Para nosotros poder alcanzar las metas, porque todos tenemos propósitos, ¿cierto? Todos tenemos metas que alcanzar. En la iglesia, en nuestra vida espiritual, en la familia, en la comunidad. Todos tenemos proyectos que los hemos presentado delante de Dios. Pero para yo alcanzar una meta, yo tengo que identificar primero qué me puede estorbar. ¿Qué me puede impedir que yo alcance esas metas? Yo tengo que aprenderlo primeramente. Cuando yo aprendo y tengo que conocer el campo espiritual, tenemos que conocer que estamos enfrentados a un movimiento espiritual satánico, porque la palabra habla del príncipe de este mundo. Y las tinieblas trabajan, los demonios no se cansan. Nosotros nos cansamos porque estamos en un cuerpo humano, pero los espíritus no se cansan y ellos trabajan día y noche. Y son los que se levantan contra las personas, contra los pastores, los evangelistas, maestros, profetas, apóstoles y ovejas. Con todo el mundo se levantan ellos. Entonces uno tiene que aprender a identificar, a conocer la obra de las tinieblas para atacarla. Amén. Y tenemos que tener claro algo importante, que el enemigo puede usar a cualquier persona que nosotros menos pensemos para levantarse contra nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien nos guía toda verdad, quien nos revela todas las cosas, pero el inconverso tiene el espíritu de Satanás. Dice que operan los hijos de desobediencia. Entonces
Entonces, así como nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía, al inconverso lo guían los demonios. ¿Sí o no? Entonces tenemos que entender que el enemigo usará a personas que nosotros ni siquiera pensamos que las va a usar, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Por eso, dentro de las iglesias se da algo que se llama cizaña. ¿Usted sabe lo que es la cizaña? Es un espíritu que entra para dañar, para destruir, para crear conflicto. Una vez llegó una señora a la iglesia, conocedora de la palabra, porque es que el enemigo no piense que el enemigo no conoce la palabra, el enemigo conoce Biblia. La palabra dice que usted cree que Jesús es real. Los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios saben quién es Dios, pero no se someten. Y esa señora llegó dando a conocer que tenía mucho conocimiento, pero en una semana ya estaba dividiendo la iglesia. Chisme por aquí, chisme por allá. Oiga, tremendo. Tocó sacarle, hermano. Sí, ya tenía enredada la iglesia, porque esa es la obra de las tinieblas, crear división. Entonces hay que identificar esos espíritus que se mueven y no dejar que camine. Es como, esos espíritus son como no como el comején, porque cuando usted ve el comején, usted ve el caminito, ahí hay comején, sino como la polilla. La polilla es una plaga que trabaja dentro de la madera, y usted ve la madera muy bonita por fuera, pero por dentro se va comiendo el corazón de la madera, y cuando viene la madera se parte sola. Ese sí es peligroso porque ese no se ve. Entonces hay que saber identificar esos demonios, esos espíritus. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que aprender a identificar la obra de las tinieblas. ¿Para qué? Para alcanzar las metas. Porque Dios siempre querrá darte lo que usted necesita. Amén. Dios estará dispuesto a bendecir tu vida, tu casa, tu familia, tu economía, tu finanza, tu salud. Dios siempre va a estar dispuesto. Dios siempre querrá que tu ministerio sea ensanchado. Eso lo quiere Dios, porque eso hace parte del reino de los cielos. Pero tenemos que aprender a identificar las obras de las tinieblas para mantenerlas a raya. El enemigo no solamente trabaja allá afuera, porque las personas que están allá afuera en el mundo ya las tiene cautivas. Trabaja dentro de las iglesias. Por eso Jesús dice, es necesario que venga la cizaña, es necesario que vengan los tropiezos, es necesario que vengan las pruebas. Nada de esto es agradable, pero es necesario. Y cuando Jesús dice es necesario es porque se va a dar. Pero todas estas cosas sirven para el fortalecimiento de la iglesia, para el crecimiento, para que se forje el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Cuando usted pasa por una prueba, usted no se levanta igual. Usted se levanta diferente, porque usted vivió la experiencia, porque usted tiene un argumento sólido de lo que usted vivió, y podrá no solamente su vida ser edificada, sino edificar a otros también. Lo que Dios nos da a nosotros, no solamente para nosotros, es para que usted siga edificando otras vidas también. Las experiencias que usted tiene es para que usted también le permitan ayudar a otras personas. El testimonio de uno sirve para el crecimiento de otro. Por eso dice la palabra que era necesario que se dieran los milagros, hablando Jesús, para que el que no creyera a la palabra, creyera a través de los milagros. Porque los milagros arrastran multitudes, atraen. Amén. Hay gente que no cree la palabra, pero cuando hubo un milagro, tiene que callar. Entonces, tenemos que permitir que el Espíritu Santo siga fluyendo, porque esta obra no ha terminado, esta obra continúa. Amén. Denle fuerte el aplauso a Cristo. Alábelo porque Él vive, reina y permanece por los siglos de los siglos. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a estar de pie. Levante sus manos al cielo.
Iglesia, ¿qué está esperando usted de Dios? ¿Cuál es tu petición delante del Señor? ¿Qué necesidad has traído? ¿Cuáles son los planes que usted tiene para este año? ¿Has dudado? La palabra dice, para el que cree todo lo es posible. Si usted en fe le ha creído a Dios y quiere que ore por usted, puede pasar acá adelante. Vamos a orar. Yo no soy que voy a hacer el milagro, lo va a hacer el Señor. Usted solamente le va a decir, Señor, aquí estoy. Esta es mi petición que hoy presento delante de ti, Señor.